Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más. Ya estamos de vuelta otra vez por aquí después de ya un tiempo. Eh, Hemos cambiado de hogar, de ciudad, nueva vida. Y nada, bueno, pues vamos a retomar los análisis de Bitcoin y criptomonedas eh, con respecto a los acontecimientos que están ocurriendo actualmente, que con esta caída del gran promotor inmobiliario chino Evergrande y su caída o su quiebra fáctica ya directamente, a pesar de que digan que no y demás, al final pues el gobierno chino no la va a terminar rescatando y bueno, pues aquí se va a producir una reacción en cadena de caídas, de impagos, de quiebras, y etcétera, 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 que van a ser muy similares a la caída de Lehman Brothers de el 2009. Y todo esto, bueno, pues tiene unas consideraciones un tanto peculiares porque en el tiempo en el que cayó Lehman Brothers, allá en el 2009, precisamente es el momento en el que nace Bitcoin como forma de dar una solución a través de este nuevo planteamiento, de este modelo financiero eh, actual, ¿no? que plantea. Así que es muy significativo, pero no obstante, Bitcoin tiene no es tan independiente, ¿no? Y está sujeto a estas variaciones de mercado internacionales que pueden llegar a influir directamente en el precio-valor de, de Bitcoin, ¿no? Entonces, esto más o menos lo que quiero demostrar hoy, un poco de forma resumida. Me van a saltar muchas noticias, muchos datos, pero voy a compartir unas gráficas para más o menos mostrar eh, esos escenarios posibles eh, que podrían darse, a pesar, pues bueno, de que todo esto son probabilidades a las que uno puede llegar a hacerse una idea, pero no tiene por qué ser así. Así que bueno, vamos a comenzar buscando la gráfica de Bitcoin. ¿Dónde la tenemos? Veamos un momento. Aquí. Bueno, la vamos a mirar. Voy a mirar la gráfica de Bitcoin del contrato perpetuo de Binance. No pasa nada. Y bueno, pues aquí más o menos comienza un poco el tema de el por qué, la estimación de que el precio de Bitcoin pueda irse al fondo de los infiernos de todo el año. Bitcoin, en lo que tiene de histórico representativo, ha tenido grandes caídas significativas, y estas correcciones, estas caídas, que también forman parte de liquidaciones, de pools de liquidez, de los exchanges, de bots, algoritmos, inteligencia artificial, bueno, pues son muy probables, ¿vale? Vamos a comenzar a comentar pues lo que venía diciendo en los vídeos anteriores y también un poco en el grupo nuestro, pues que hay una correlación de caída, por ejemplo, para la fecha del COVID del año pasado, de febrero, en la que si el S&P 500 o los mercados internacionales tienen unos movimientos bruscos, estos arrastran directamente al precio de Bitcoin. En este caso, fue en ese momento, el 17 y 18 de febrero del 2020, cuando el S&P 500 cayó un 30%, casi 40%, no, se correlacionó esa caída con el, ¿vale? Luego, muchísimas irregularidades, porque claro, la Fed empezó en cierre comercial, paró la venta de acciones, y además, pues eso, imprimió dinero, haciendo, digamos, produciendo un crecimiento inorgánico o ficticio del valor de la acción del índice
en general de todas las acciones de todas las compañías. Pero realmente en periodo de confinamiento, si todo estaba parado y no se producía nada, no hay ninguna justificación para que el SP500 estuviese subiendo. Lo vamos a ver por aquí. Vamos a buscar el índice del Standard & Poor's 500 para ese entonces y luego continuaré explicando qué tiene que ver esto con Bitcoin. Vale. Si cae el SP500, tener por seguro que va a arrastrar a Bitcoin. Si se produce una crisis económica a nivel internacional, tener por seguro que Bitcoin se va a ver afectado. Tenemos que tener en cuenta de que Bitcoin es una moneda que actúa como refugio de valor. Sin embargo, la liquidez para las compañías, para las personas, es inherente al uso. Es decir, si mi compañía está perdiendo dinero y yo tengo oro o tengo activos, acciones, y necesito liquidez, yo voy a vender esas acciones, yo voy a vender ese oro y voy a vender los Bitcoin que sean necesarios porque entro en una crisis de liquidez, sobre todo para aquellas empresas y compañías, bueno, pues que no estén posicionadas correctamente, por así decirlo, en la orientación del mercado. Porque si el mercado cae o tienes que entrar en corto y tú estás entrando en largo y el mercado cae, pues evidentemente tú vas a perder mucho dinero y vas a necesitar de liquidez. El SP500 en periodo COVID del año pasado, 18 de febrero, como veis aquí, pues tuvo una caída del 30% y como estáis viendo en la gráfica anterior, para la correlación de esta caída con respecto a la de Bitcoin, supuso un 60% de caída. Luego, el SP500 tuvo una recuperación paulatina y prolongada a lo largo de este año que lleva. Y fijaros, esa recuperación supuso un crecimiento de los índices, en este caso del de Standard & Poor's, de un 100% de revalorización, de incremento del valor de las acciones. Cualquiera que hubiese invertido en largo en este índice, así como otras compañías como Amazon, Facebook, Google, Microsoft, las tecnológicas a las que les ha ido muy bien, hubiesen ganado mucho dinero. Sin embargo, la representación de las caídas del Standard & Poor's, que es lo que intento explicar, una caída del 30% en el Standard & Poor's 500, una caída del 30%, en Bitcoin sería una caída del 60%, bueno, pues una subida del 100% en el SP500 para el Bitcoin supone hacer un 10x, es decir, 10 veces más su valor, ya que precisamente el Bitcoin, cuando el año pasado, con esta caída, con este movimiento del 18 de febrero, en el periodo COVID, el valor de Bitcoin casi llega a los $3.500. A posterior de esto, de esa mecha, de ese pico de caída sobre los $3.600, Bitcoin se pega un rally alcista y lo he moderado un poco aquí para no tocar el fondo, porque es improbable, nadie te coge una orden de compra en el fondo donde se clava el cuchillo en una caída. Pues fijaros, de un 1.300%, desde los $3.600 que llegó hasta los $60.000. Si el SP500 cae, Bitcoin cae mucho. Si el SP500 sube, Bitcoin sube 10 veces más. ¿Vale? Entonces, el escenario previsto ahora, con todo lo que se está moviendo de Evergrande, el gran promotor chino, esta caída, esta quiebra, en el SP500 esto representa, veamos por aquí, una posibilidad de caída de un 40%, me parece.
A ver que lo veamos. Vamos a verlo más claro en un gráfico semanal. Sí, aquí lo tenemos. Si en periodo COVID se produjo una caída de casi un 35%, ahora hay una gran probabilidad de que se produzca una caída de un 36%. Volvemos a lo mismo. Entonces, en la gráfica de Bitcoin se puede llegar a estimar una caída de un 60% si este escenario se produce a nivel internacional. No se sabe cuál es la magnitud de la caída después de este acontecimiento. Hay una sucesión de fundamentos, ¿no? de noticias, de datos que fundamentan esto que estoy diciendo. Y entre ellos, además de la caída de Evergrande y su posible reacción en cadena que pueda llegar a producir, actualmente la Fed tiene para el día 30 de septiembre, es decir, para dentro de 8 días, hacer una venta masiva de acciones. Y se prevé o se estima una caída abrupta en el precio por la venta de esas acciones. Además de, bueno, como venía diciendo antes, de que toda esta subida del SP500 a través de las inyecciones de la Fed durante todo el periodo COVID son totalmente inorgánicas, no se ha producido nada, el hecho es que se ha rescatado empresas, aquí no, esto es falso directamente. Si ese escenario se produce entre el 30 de septiembre y digamos finales de año, digamos que sí, que es posible tener un cierre de año para el SP500 en caída. No digo que esto pueda pasar, pero sí tienen altas probabilidades de que pase por todo lo que está ocurriendo. Ok, vamos a pasar al Bitcoin para saber qué nos intenta decir esto. ¿Vale? Bueno, pues veamos que cambie la gráfica por aquí. Si Bitcoin lleva arrastrando ya unos días de caída, a ver que no lo sé con exactitud, 1, 2, 3, 4, bueno, una semana, un par de semanas, desde el 6 de septiembre, 7 de septiembre se ha comenzado a caer. Estas bajadas, estas caídas vienen un poco en correlación a lo que posiblemente esté pasando en China. Y si el escenario se completase en correlacionado con lo que pudiera ocurrir en el SP500 después de estos acontecimientos, bueno, pues hay altas probabilidades de ver una gran caída en Bitcoin hasta los 16.000. Esto puede que no tiene por qué ser así. Puede que este escenario no pase y de hecho ocurra todo lo contrario, que ni siquiera baje, que ni siquiera caiga, de que ni siquiera llegue a este soporte y directamente el precio se vaya por encima hasta su máximo histórico e incluso lo sobrepase y siga en contra de los mercados internacionales. Pero digo que lo más probable por cómo se ha comportado anteriormente es que arrastre el precio porque las compañías, los inversores institucionales van a necesitar liquidez. Entonces, al vender bitcoins, además de que es el propio institucional que al tener una necesidad de liquidez, si vende los bitcoins, va a haber otro institucional interesado en comprar esos bitcoins a un mejor precio. Entonces, es un poco una guerra también de ballenas. Unas venden y otras ganan. Vale, suponiendo que ese escenario se diese, el precio de Bitcoin llegaría, pues tiene una alta probabilidad de llegar sobre los 16, 17.000 dólares. Yo no estimaría tanta bajada porque es mucha bajada, realmente. Da la sensación de que es mejor actualmente posicionarse casi en corto y aprovechar el recorrido de esa bajada y obtener beneficios, ¿vale? Pero si a raíz de eso Bitcoin tiene una recuperación similar al periodo post-COVID del año pasado y volviese a ser un 10x desde esos 16, 17.000 dólares, el precio de Bitcoin se situaría sobre los 240.000 dólares a lo largo del tiempo. No sabría estimar cuánto tiempo le tome eso.
pero Bitcoin por ideología tiene una característica especial, por así decirlo, ya que el acontecimiento de 2009, tras la caída de Lehman Brothers y el nacimiento de Bitcoin, fue precisamente por solucionar estos problemas del modelo de sistema financiero actual, ese modelo económico que tiene estos grandes fallos cíclicos de colapso o de crash financiero. Entonces, Bitcoin ya lleva más de 10 años en funcionamiento, con lo cual si se volviese con la idea de prever o protegerse de estos acontecimientos, pues a día de hoy, con lo que se conoce de Bitcoin, precisamente, pues podría favorecerle y convertirse en una moneda real de intercambio que adquiriese revalorización frente a otras monedas, divisas que pierden valor y se devalúan fuertemente, como puede ser el dólar, el euro o en este caso va a ser el yuan, por todo el contexto, toda la coyuntura de mercado internacional. Así que, bueno, yo creo que lo dejaría por aquí. Hay muchos aspectos a la hora de realizar el análisis técnico, como los cruces de medias, el RSI en semanal para el Bitcoin se podría dirigir hacia la zona de sobreventa para, una vez tocada esa zona, subir otra vez hacia un techo de sobrecompra, y esto daría un poco, digamos que validaría más el contexto de lo que intento explicar. El RSI puede caer, se pueden cruzar las medias a la baja, las medias móviles se pueden cruzar a la baja. Tengo la gráfica con más histórico para Bitstamp, BTC USD, ¿no? Donde en otras ocasiones también se ha producido ese cruce de medias, y puede ser un cruce de medias, por así decirlo, temporal, como este del año pasado, un cruce de medias a la baja, para a continuación hacer un cruce de medias a la alza y comenzar un rally alcista. No creo que el precio del Bitcoin se vaya a hundir, se vaya a ver tan arrastrado como los mercados financieros internacionales, porque precisamente Bitcoin, al certificar el valor de una moneda, pues puede actuar, puede tener un comportamiento contrario, y ahí sí que veríamos una desvinculación del precio de la moneda de Bitcoin respecto a los mercados y divisas internacionales, porque precisamente ese es la base y el funcionamiento de Bitcoin. Desmontar la mentira financiera asociada a la deuda, a la inflación, al incremento inorgánico, a través de imprimir dinero de forma indiscriminada. Para el SP500 también se cumplen las mismas condiciones similares, por esto de que puede llegar a caer. Está en una situación de sobrecompra, me parece, y el RSI podría llegar a niveles de sobreventa. Vamos a verlo, que lo busquemos por aquí. Sí, veréis. Aquí tenemos la gráfica semanal del SP500. Vamos a poner el RSI. Claro, el RSI actualmente en el SP500 está muy cerca de la sobrecompra. Entonces aquí, fijaros, hay un recorrido total hasta llegar a la sobreventa. Eso es un escenario posible. Ya se ha producido, fijaros, en periodo, me parece que fue en periodo COVID, si no fue... Sí, en periodo COVID, aquí tenéis un nivel de sobreventa, llevando el SP500, como he comentado antes, esa caída de un 35%, que es una salvajada para un índice. Tenemos un soporte histórico de crisis que han habido, de otros crash. Creo que lo tengo tomado desde la crisis de las .com,
con COVID y el posible escenario futuro que se pudiera dar. Y son muy coincidentes, esto me llama mucho la atención, son muy coincidentes este soporte de, veamos, esto es la crisis del 2009, no, el de las .com está más atrás. La caída de Lehman Brothers tomó la mecha, esa caída, hasta la mecha que fue de caída de COVID. Entonces, trazando ese soporte hasta las fechas actuales, fijaros que una caída actualmente de un casi 40% podría llevar los niveles del índice a tocar ese soporte. Se habla, se especula, ese soporte es un soporte histórico, nunca se ha roto en ese índice, en ese mercado financiero, y precisamente siempre hay una primera vez en la historia de todo. Viendo lo que hay actualmente entre Estados Unidos y China, no sería nada extrañar que por primera vez en la historia se viese roto ese soporte, y por primera vez en la historia, después de, no sé, más de 30 años, de 20 años del S&P 500, que lleva una tendencia alcista, no sé cómo, algo sube exponencialmente hasta el infinito. Luego dicen que Bitcoin no puede subir hasta el infinito, pero el S&P 500 lleva subiendo hasta el infinito 20 años. Pudiera el S&P 500 meterse en un periodo bajista por primera vez en su historia, en una tendencia bajista por primera vez en su historia, después de más de 20 años. Entonces, ese tipo de cosas son probables, son muy probables, además de que pueden ser demostrables con más datos bueno, me tomaría un poco más de tiempo para corroborar todo esto. Pero sí, los datos que hacen probable este escenario están allí. La caída de Evergrande es una realidad. La cantidad de billones, trillones en deuda que arrastra son muchísimos. La cantidad de compañías que se quedan sin ejecutar esos pagos, ¿no? Van a ser muchísimas. Se está produciendo un corralito en China. Todo esto es una reacción en cadena masiva. Pensar que China también alberga un montón de compañías norteamericanas, prácticamente en Wuhan, que fue el foco de COVID, es como el segundo Silicon Valley en este caso que está en China, pero están todas las tecnológicas americanas. Resididas en China, porque, bueno, porque su coste de producción es mucho más ventajoso que hacerlo en Estados Unidos. Entonces, si hay una crisis financiera en China, las compañías de China caen, van a arrastrar a las compañías norteamericanas. Todo va a ser una reacción en cadena hasta llegar al ciudadano de a pie, y esto es un escenario un poco fuerte. Hay que saber prever, estimar, y lo que, más allá de lo crítico que suena todo esto, la cuestión es tomar una posición ventajosa y saber que si este escenario se da en el contexto de una crisis económica y que el Bitcoin va a caer a esos niveles de precio, es una gran oportunidad de proteger los ahorros, de invertir, comprar a ese nivel de precio, porque hay más probabilidades de rentabilizar a largo plazo el valor de lo que inviertas en Bitcoin, y no lo pases tan mal durante este periodo de crisis infundada por una serie de compañías e instituciones que no velan por el interés común de nadie, de ningún país, de ningún estado, de nadie. Así que espero que les sirva, que les sea útil esta información, y bueno, pues ya seguiré actualizando y dando más noticias, más datos acerca de estos análisis técnicos y fundamentales que iré compartiendo. Así que sin más, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós. Vamos a cortar, dejar de compartir, finalizar.